En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Bien, queridos amigos, regresamos a su programa Hablemos de Políticas Públicas, gracias a Red de Comunicación Regional, y como les dije antes de la pausa, le hemos sacado unos minutos de una comisión importante en el Congreso de la República a Rosángela Barbarán, que hace mucho tiempo yo tuve el gusto de entrevistarla acá y ahora es congresista de la República. Rosángela, primero, permíteme decirte, Rosángela, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú primero? Hola, buenas tardes, Gustavo, gracias por la invitación. Bien, justo ahorita estamos sesionando la Comisión de Ética, ha salido un momento para poder también atender un poco de coyuntura política y las consultas que tienes el día de hoy. Primero, mañana es el voto de confianza, ¿sí? En teoría, mañana creo que va a ir el Premier, ha habido reuniones con la bancada y parece todas indicar que va a tener el voto de confianza. Ese es un primer análisis, ¿cómo lo ves tú? Las políticas, ¿qué expectativa tienes de las políticas que presente? Y esa es la primera pregunta. De ahí te preguntaré un poco por las protestas que está habiendo. Lamentablemente dicen que ya llegamos a 12 fallecidos en el sur de nuestro país. Bueno, en realidad es una situación muy complicada y dolorosa a la vez, porque quienes están muriendo son hermanos peruanos, ¿no? Nosotros ahora, como políticos, ver o ponernos a analizar si son asusadores, si son violentistas, si son personas inocentes, creo que es un poquito delicado y duro, ¿no? Entonces, justamente mañana que viene el gabinete a presentar sus propuestas, ¿no? Las políticas, cómo se va a conducir en esos meses, el gobierno va a tener la enorme responsabilidad de exponer un plan a corto plazo, porque si bien tendríamos la expectativa de que este sea en 5 años, la situación nos ha llevado a que nosotros tengamos que tomar una decisión como le adelanto elecciones, que vendría a ser un recorte de mandato, ¿no? Entonces, ya Fuerza Popular conversó con el Premier, ¿no? Él ha señalado una serie de medidas urgentes que necesita el país, pero eso tiene que canalizarse en acciones inmediatas, que la población vea y sienta que realmente se están haciendo las cosas correctas. Ahora, una de las cosas que yo he visto hoy día, la Premier ha tenido una reunión en el Acuerdo Nacional, por ejemplo, ¿no? Ha estado la presidenta, el Premier, ha estado el presidente del Congreso, han estado varios, y nos ha sorprendido las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Donde prácticamente ha mencionado que es la izquierda que está engañando, cierto sector de la izquierda, a la población con el adelanto de elecciones y todas estas cosas, que con el tema de la Asamblea Constituyente y todo ello. Ella ha sido muy dura y crítica a ello. Por lo tanto, creemos que mañana hay un bloque de izquierda que definitivamente no le va a dar el voto de confianza. Y ella está sola. ¿Cómo ves tú? ¿Crees que el respaldo que le queda, aunque parezca paradójico, va a depender del bloque democrático, como muchas veces se ha llamado este bloque de varias bancadas? Mira, en política creo que no existen las casualidades, pero además no existe algo que esté fijado, ¿no? Yo he sido muy crítica de la señora Dina Boluarte, creo que hasta el momento lo soy por algunas ideas, ideologías que ella siempre ha tenido, ¿no? Sin embargo, hay que señalar que en este momento nuestro país está viviendo una situación diferente, en donde hay que tomar decisiones y hay que ser además conscientes de las consecuencias que se tengan. Y es por ello, no es que se esté apoyando a Dina Boluarte, sino a este gobierno que ella está conduciendo y que finalmente tiene que tener resultados para la población. Necesitamos que las regiones sientan
que el Estado es un Estado cercano, un Estado moderno, un Estado que realmente lleva obras, porque es verdad, o sea, el centralismo en la práctica nos ha llevado a que se vean a la capital muy alejada de algunas regiones. Yo creo que la descentralización en nuestro país no ha funcionado, ha sido en recursos, pero no ha sido en capacidades. Los gobernadores regionales, los alcaldes, que muchos de ellos están con procesos abiertos, le han robado a sus regiones y ellos consideran que muchas veces los culpables somos solo los congresistas o algún otro funcionario de la capital, cuando los recursos se quedan, Gustavo, en las regiones. Eso también hay que evaluar. Totalmente, los recursos se quedan en las regiones por falta de capacidad o en los gobiernos locales, ¿no? Eso pasa usualmente y no llegan a la población. Ahora, quiero sacarte un ratito del Congreso porque tú has sido una persona muy debatiente, has estado en foros internacionales y ha pasado algo curioso. Hoy día ha habido violencia en Puno, lamentablemente y confirmado, 12 fallecidos. Lamentamos totalmente, creo. Pero ayer también en Brasil tomaron las instituciones, pero la izquierda peruana, concretamente la señora Verónica Mendoza, ha sacado un Twitter condenando lo de ayer, pero de hoy día no dice nada, se les acabó los megas, yo digo siempre. Tú siempre has sido una combatiente de estos temas. ¿No te parece un doble rasero? No sé cómo llamarlo ya, porque con ese tipo de políticos, ¿a dónde vamos? Mira, en realidad yo he sido muy crítica a Verónica Mendoza por la forma en la que ella hace política. No ha sido capaz siquiera de reunir las firmas suficientes para tener un partido. Esa señora que no ha podido lograr ni siquiera pasar una cuarta vuelta, siempre se burla de aquellos que venimos construyendo un partido político, que reconocemos nuestras falencias para mejorar y para hacer las cosas mejor en favor de la población. Es una persona que solo aparece para criticar a los adversarios peruanos y para avalar o defender dictaduras como la de Venezuela, como sus aliados en Bolivia, como los aliados en Cuba, como los aliados en Nicaragua. Entonces, es una persona evidentemente que mucho daño le hace al país, ¿no? Y creo que la población no confía en personajes como ella, porque saben de que es capaz de ofertar su propia ideología con tal de tener un espacio en el Estado. Y lo hemos visto, por ejemplo, como decía, ¿no?, abiertamente que Pedro Castillo y su entorno era misógino, que era una persona que atentaba contra los derechos que ella defendía, y no le importó sentarse al lado de ellos en espacios en donde les garantizaban trabajo para sus amigos, ¿no? Entonces, eso me lleva a pensar de que nos estamos olvidando de realmente hacer política, que es el lugar en donde podemos servirle a la gente por vocación y no por conveniencia. Totalmente. Ahora, Rosángela, para no quitarte mucho tiempo, y sé que tienes que regresar a ética y tienes el trabajo en el Congreso de la República. Bien, ese es un análisis. Antes estuvimos con Javier Bedoya de Negri, te planteo esta opción. La presidenta hoy ha dicho cosas muy interesantes, pero también analizamos desde aquí con mucho cuidado. El adelanto de elecciones no depende de ella, dice, depende de ustedes los congresistas, depende del consenso de ustedes. Ahora, esta votación, ¿cuándo se va a dar, crees tú, en el termómetro político? ¿Cuándo crees? Porque sé que están con las reformas constitucionales, la Comisión de Constitución está sesionando, hay invitados, ha ido hasta incluso el señor Tuesta Solevía, por ejemplo, que es autor de esta reforma política en la cual vivimos, pero han invitado a todos. Vale. Exactamente. Ahora, ¿llegarán ustedes a este plazo? ¿Cuándo se estima más o menos que se vote la segunda votación del adelanto de elecciones? Mira, hay algo que aquí tenemos que entender. ¿Es el recorte de mandato? O sea, ¿este Congreso es el problema o creemos que el Congreso como institución no está funcionando como queremos, ¿no? Mañana se va Rosángela, se va Pepe Williams o se va algún otro congresista y viene otro y el problema se va a solucionar. Primera pregunta. En segundo lugar, nosotros desde Fuerza Popular desde el primer día dijimos que nos íbamos sacrificando nuestro cargo para que Pedro Castillo salga y deje el cargo, ¿no? Y mira, se logró de alguna manera, debido a que el señor no se le ocurrió mejor idea que generarle al país mayor inestabilidad y hacer un golpe de Estado. Fallido finalmente, pero lo hizo, ¿no?
Y en este momento que estamos tratando de generar consensos con la presidenta de la República, quien nosotros no elegimos, quien nosotros no pusimos, sino que fueron los mismos que trajeron a Pedro Castillo, de todas maneras quieren que se adelante las elecciones, pero no se puede adelantar algo con las mismas reglas de juego para que vuelva a pasar lo mismo y para que mañana nuevamente el Congreso tenga que recortar su mandato. Tenemos que hacer las cosas correctas, hacer las cosas bien, reformas de fondo, reformas en las que yo sí le pediría a la población que lea, por favor. Yo sé que muchas veces hay temas técnicos que no nos gusta o que son muy tediosos, pero hay que leer. No hay que opinar sobre lo que desconocemos. Yo sé que las emociones nos ganan en política, muchas veces me pasa también, pero tenemos que ser conscientes de lo que opinamos, porque si ya tomamos una posición es porque al menos hemos leído medianamente sobre una situación. Entonces, yo en lo personal no creo que el adelanto de elecciones sea la solución o la clave mágica para cambiar la situación en nuestro país. Parte por mayor participación de jóvenes, por mayor participación de gente honesta, que realmente le guste la política como vocación, y eso a veces no pasa, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo no me voy a meter a política, pero somos muy críticos. Entonces, es una serie de cosas, Gustavo, y ahí también el mismo señor Tuesta tiene que reconocer que las políticas que él implementó no funcionan en nuestro país. Hay congresistas con lo que discrepo también que quieren hacer del voto obligatorio voto voluntario. Chile ha retrocedido, está regresando el voto obligatorio por el más de 50% de ausentismo, ¿no? Entonces son medidas que tenemos que ajustarla a la realidad de nuestro país. Nuestro país merece una clase política que esté al servicio, pero también hay que reconocer que el Congreso no lo podemos decir que es el problema a que no hayan obras cuando nosotros no nos encargamos de hacer las obras. Entonces, los gobernadores regionales, los gobernadores locales tienen que entender otra cosa sobre la reforma política. No podemos irnos a una reforma política si es que las cabezas de los principales organismos electorales son los mismos, porque de nada nos va a asegurar que las cosas funcionen de forma diferente. Entonces, con todo ello, creo que es importante que nosotros pensemos en el país. Yo, como congresista, estoy dispuesta al recorte de mandato siempre y cuando me aseguren que lo que va a venir, Gustavo, va a ser mejor para el país. Y ese es el tema. ¿Será lo mejor? Hay un tema de la bicameralidad, no se aprobó. Algunos, y echan la culpa, ¿no? Y ahí lo cierro, ¿no? Echan la culpa. Tú perteneces a Fuerza Popular, la culpa lo hizo en los 90 Fujimori, él tumbó la bicameral, ahora sí quieren. O sea, vuelven al pasado. A ver, señores, ¿queremos construir el país de aquí en adelante, sí o no? Y la pregunta, ¿la bicameralidad es una buena? Particularmente pienso que sí, pero hay gente que cree que no, que mucho empleado, y ustedes lo han explicado que no hay mayor costo, que necesitamos unas 2 cámaras. Es una reforma interesante, pero que parece que algunos están de acuerdo, otros no. Lamentablemente tenemos ese tipo de... No se sabe, ¿no? O sea, yo lo que digo es, tenemos opciones, sí, de crecimiento, esto puede cambiar, pero necesitamos dejar reformas claras, como ustedes dicen, porque si no vamos a volver a lo mismo. Regresarán los mismos con las mismas reglas de juego y probablemente tengamos el mismo caos o peor de lo que tenemos ahora. Entonces, yo te agradezco por el tiempo que le has dedicado. Por favor, tus últimas palabras antes que regreses a las comisiones que tienes en el Congreso. Gracias por el tiempo que le estás dedicando a un ratito al programa y también por tu labor parlamentaria, porque si mal no me equivoco, tú eres una de las parlamentarias más jóvenes en el Parlamento actualmente, ¿no? En realidad la más joven de este periodo. Y solo para decirle a los peruanos en realidad, o sea, no importa de qué región del país seamos, somos tan peruanos los unos que los otros. Entonces merecemos y necesitamos trabajar en unidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sentándonos a exponer los problemas, a exponer nuestro sentir real, sin manipulaciones, porque también hay personas que quieren sacar algún tipo de rédito. Está ahí la minería ilegal, el propio narcotráfico, que está aprovechando el dolor, el hartazgo de la gente para meterse a generar, en este caso, conflicto, violencia. Son los peruanos quienes están perdiendo la vida, nuestra Policía Nacional tratando de cumplir con el respeto irrestricto del orden bajo lo que ellos están establecidos, pero lastimosamente se ven enfrentados con otros peruanos por situaciones violentas en donde hay exceso, Gustavo. O sea, no hay justificación para que alguien te bloquee una carretera, para que alguien te tome un aeropuerto. O sea, no hay justificación para que alguien perjudique a otro peruano
para levantar su voz. Entonces, hay algo que yo siempre he dicho, o sea, yo he salido a muchas marchas y en ninguna de ellas, Gustavo, ha habido un solo fallecido. Yo creo que las formas, a veces dicen, no, es que si no hay muertos, no hay solución. Yo creo que ese mensaje se debería desterrar. De ninguna manera se podría utilizar la vida de alguien para justificar un pedido. Entonces, ahí yo sí exijo, ¿no?, a la señora Dina Boluarte mucho más dinamismo. Ya hizo el recorrido, ya hizo palabras, ahora necesitamos obras, necesitamos que la gente vea que está dispuesta a ayudar a nuestros hermanos del sur, a que la agricultura resurja, a que ellos tengan oportunidades, a que tengan mejores carreteras, mejores colegios, mejores hospitales. Muchísimas gracias, Rosángela. Y el país es tan diverso, y lo cierro con esto si me permites. Tú eres de ascendencia morena y eres peruana. Yo soy de ascendencia japonés y somos peruanos. Y podemos dialogar correctamente. Así que no me vengan con las cuotas y esas cosas que claramente ya sabemos por dónde vienen. Muchísimas gracias, Rosángela. Estuvo con nosotros Rosángela Barbarán, congresista de la República por Fuerza Popular, una de la más joven del Parlamento peruano actualmente. Ha estado con nosotros. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.